este proyecto empieza a tener sentido cuando has invertido entre 5 y 10 millones de euros. La única forma de multiplicarte es confiar en gente y delegar, y dos, comprar tiempo de los demás. Yo invierto muchas veces en lo que es tendencia, ¿no? Invertí en renovables, invertí en medicina, invertí en alimentación, agricultura. Dentro de poco no va a haber carne para todos y nos vamos a alimentar de gusanos. Si yo quiero crecer en esto, solo tengo que conseguir que esto se haga más grande. ¿Cómo te das cuenta de que una idea de negocio puede llegar a un futuro bueno o puede ser algo que se va a la mierda? Cada día me llegan varias posibilidades de negocio. Gente me llama, gente me contacta por LinkedIn, gente me pregunta qué haría con una idea o me pone encima de la mesa una idea y me dice ¿qué te parece esta idea?, ¿no? Entonces yo básicamente creo que lo primero que valoro en una idea es la escalabilidad, porque al final una de las cosas que no puedes hacer o una de las cosas que puedes hacer, mejor dicho, cuando eres empresario es comprar tiempo, ¿no? Entonces el tiempo es lo que necesitas comprar para que tu idea se haga grande, porque tú estás limitado temporalmente, tú tienes 24 horas al día, no tienes más, y la naturaleza nos ha hecho así, con lo cual la única forma de multiplicarte es, uno, delegar, confiar en gente y delegar, y dos, comprar tiempo de los demás. Por eso es tan importante tener un buen equipo, porque es tu tiempo. O sea, tú tienes que conseguir en tu equipo que esa gente, al final, sin hablar prácticamente contigo, tome tus mismas decisiones. Y eso es lo que te hace ser grande en una empresa. Y hace que pases de flautista a director de orquesta o a jefe de cuarteto de violín, ¿sabes? O sea, al final esa diferencia te la va a dar la capacidad de poder delegar, de confiar en la gente y de montarte un equipo que sea capaz de seguir tu liderazgo, ¿no? O sea, al final tú marcas una directriz y tienes que tener los farmers que decíamos ayer, ¿no? Tú eres el hunter, tú necesitas un equipo de farmers, un equipo de abejas que sean capaces de construir tu panal, ¿no? Hay veces que alguien te trae una buena idea y tú la ves claramente. Entonces, por ejemplo, esta idea que estáis viendo. Sí, ¿cómo surge esta idea? Oye, pues esta idea surge de algo tan loco como que viene una chica que tenía un interés en el cultivo hidropónico, ¿no? El cultivo hidropónico es un cultivo que, como podéis ver, es cultivar plantas sin tierra, ¿vale? Esta tecnología es bastante antigua y la ventaja que tiene es que utiliza una cantidad de agua muy baja, ¿no? Porque al final es un circuito de agua cerrado donde todo el rato se va alimentando con la misma agua la misma planta, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, este tipo de sistema agrario o agrícola utiliza el 95% menos de agua que un sistema normal, ¿no?, de inundación. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención de este proyecto? Hostia, pues este proyecto es un poco Julio Verne, ¿no? Tiene el ingrediente este de Julio Verne de adelantarse un poco al tiempo, ¿no? O sea, yo invierto muchas veces en lo que es tendencia, ¿no? Invertí en renovables porque yo veía que el mundo iba hacia el mundo renovable. Invertí en medicina porque veía que cada vez la gente se preocupaba más, durábamos más y queremos llegar mejores a viejos y la gente invierte más en medicina. Invertí en alimentación porque todavía no conozco a nadie que viva sin comer. Invertí en agricultura porque la inversión en alimentos y en cosas primarias es lo que viene. O sea, fijaos lo que están diciendo en la Agenda 2030, ¿no? Que dentro de poco no va a haber carne para todos y nos vamos a alimentar de gusanos, ¿no? y de insectos. Pues ¿qué veo en este proyecto? Hostia, pues veo el efecto Julio Verne que tanto me gusta, que es, tenemos un lío con el agua de cojones, y no paran de repetirlo, y esto es la solución, macho. O sea, al final una lechuga en el suelo vale 80 litros de agua, una lechuga en el tubito vale 1,5 litros. Pues oye, esto tiene pinta de que pinta bien. O sea, esa alimentación, la gente lo necesita, va alineado con un problema que soluciona, ¿no? Y después, una de las cosas, y lo que me hace decidir que este proyecto es bueno, es que es escalable. O sea, este proyecto no necesita de emisoras, necesita de una idea, que ya la tenemos, unas premisas de la idea que validamos, ¿no? Pues que tenga el efecto Julio Verne, que tenga el efecto de que está alineado con los intereses. Pues para mí es importante. Yo no invertiría en armamento, por ejemplo, ¿no? Pero sí que invertiría en alimentación y está totalmente alineado a mi visión ecológica del mundo, ¿no? Y después es totalmente escalable, porque fijaros, si yo quiero crecer en esto, solo tengo que conseguir que esto se haga más grande. Y eso es lo que hace un negocio grande, ¿no? Que no dependa de mis horas para hacerse más o menos grandes. Y este es un buen negocio
que creo que lo puedes escalar y hacer grande, ¿no? Lo que os he dicho siempre, o sea, la diferencia entre un negocio y un buen negocio es la escalabilidad. O sea, yo tengo un amigo que es Enrique Tomás, que es capaz de escalar los bocadillos de jamón. Coño, eso es la polla. O sea, si tú eres un cantinero y tienes un bar y haces bocadillos, qué mejor que hacer una empresa donde tus bocadillos de jamón vayan a todo el mundo, ¿no? y que sea escalable, ¿no? Y eso es lo realmente difícil que ha hecho Enrique Tomás. Pues yo creo que esto es mucho más fácil. O sea, yo no me considero el más listo del patio, pero yo creo que escalar esto es bueno, ¿no? ¿Y cómo te la juegas? De momento, por ejemplo, ¿cuánto has invertido en este proyecto? Para que la gente lo vea desde cero. Bueno, ahora aquí más o menos debéis ver una inversión de unos 150.000 euros. Pero yo creo que este proyecto empieza a tener sentido cuando has invertido entre 5 y 10 millones de euros. Parece mucho, pero claro, 5 y 10 millones de euros en este tipo de inversión te genera un EBITDA prácticamente de la mitad de lo que inviertes, y es muy bestia. Hostia. O sea, inviertes 1 millón y recibes medio millón de EBITDA anual por la inversión. Entonces es muy escalable. Entonces, si tienes capacidad de endeudamiento y capacidad de poner más tubos, al final fijaos que hay muchos tubos, muchas plantas, pero hay poca gente vigilándolas, porque las plantas crecen solas, ¿no? Y eso tiene su punto. Es un proyecto que me gusta mucho. Y ahora, ¿en qué estamos jugando? ¿Vale? Pues ahora primero hago un piloto donde empiezo a ver cómo empiezan a crecer las plantas. Cojo conocimiento, porque fijaos aquí, esta planta, pues por ejemplo, está seca por abajo y tal. Esto es fruto de que no hemos tapado estos agujeros que deberíamos haberlos tapados. Siempre cometes errores al principio que tienes que ir subsanando. Y ahora el siguiente punto es, pues me he ido a una feria internacional, en concreto a la feria de Ámsterdam, y he visto que en otros países lo que hacen es no dejan espacios para pasar, no dejan estos pasillos, ¿no? Entonces, si no dejas estos pasillos y los rellenas todo, pues obviamente tienes el doble de lechugas, que es de lo que se trata. Entonces hemos hecho un sistema que suben y bajan las mesas, de forma que somos capaces de rellenarlo todo y sacar el doble de producción en el mismo espacio, ¿no? Esto tiene mucha innovación. Entonces, ¿tú qué opinas de las startups que quieren como cambiar la forma de consumo, la forma del mercado, que inventan algo que no existía antes? A mí me parecen increíbles. O sea, yo ¿Pero se lo recomendarías como emprendimiento a una persona que está empezando? Ese tipo de modelo así rollo Airbnb que revoluciona la forma de consumir. A mí me parece que es lo más difícil del mundo, en el mundo de la empresa, ¿no? Revolucionar tanto el mercado que tú decides cómo se va a empezar a consumir un producto a partir de ahora, sin atender a cómo se ha ido consumiendo en el pasado, ¿no? Eso me parece muy loco. Pero dicho esto, he de reconocer, y más ahora que estoy en contacto con este nuevo canal, ¿no? Que al final mi intención en este nuevo canal, como os dije el otro día, es intentar... Yo creo que uno de los factores importantes para triunfar en la vida es la comunicación, ¿no? Y es la primera vez en la historia de la humanidad donde la generación de 40 años no se comunica por el mismo canal de la generación de 20 años, ¿no? Entonces yo tengo la necesidad de comunicar y de transmitir la experiencia que he ido adquiriendo durante estos últimos 20 años, y creo que no puedo llegar a la generación de los 20, 30 años si no me comunico por sus canales, ¿no? Y entonces, obviamente, como solo estoy aprendiendo un montón, y quiero en este canal intentar pues ayudar, intentar transmitir conocimiento, intentar asesorar. No voy a hacer ninguna mentoría de estas especiales ni nada de esto. ¿No quieres vender cursos o qué? No quiero vender cursos por ahora. No vamos a decir, no quiero vender cursos, a ver si de aquí 3 meses Eso también puede ser escalable. Pero sí que me gustaría ayudar a la gente e intentar transmitir ese conocimiento que yo lo he ganado a base de hostias. Entonces creo que transmitir ese conocimiento de una forma o de otra puede ayudar a la gente a coger un atajo. Y me encantaría que la gente, pues, en sus comentarios en un momento dado pusiera pues, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus ideas. Oye, tengo una idea muy loca que creo que esto puede ser escalable. Yo creo que me gustaría en unos primeros vídeos transmitir unas ideas básicas en torno a las cuales poder hablar, y que si la gente tiene inquietudes, proyectos, retos, empresas, oye, he empezado esto y no me acabo de salir, ¿cómo lo harías? Pues oye, que nos lo hagan llegar a los comentarios, y nosotros estaremos encantados
llega Xavi. de darle, ahí llega el pájaro. Estaremos encantados de darle salida a esas inquietudes y ojalá este canal permita o ayude a alguien solo con que 1 o 2 proyectos se vean acelerados por los conocimientos que podamos transmitir en este canal y enseñemos pues, modelos de negocio que por comparación los puedan utilizar, pues yo estaré muy satisfecho con la experiencia. Entonces de esto nos quedamos con que sea escalable, que sea un sector que tenga futuro a nivel de timing. Por ejemplo, este era un sector de energía renovable, el sector de alimentación, un sector que tenga demanda realmente. ¿Y qué más consejos le damos para que la gente se lo lleve para casa? Para validar una idea. Es decir, para saber que estás en el proyecto correcto, hemos dicho escalabilidad y hemos dicho también el timing y que sea un sector que va hacia el futuro y que sea de primera necesidad o que la gente lo necesite realmente. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? Que también veas importante. Bueno, y que te apasione. O sea, yo creo que necesitas levantarte por la mañana con la actitud enchufada. No sé si hará falta levantarte a las 5 de la mañana para triunfar, pero sí que lo que necesitas es irte a la cama con la ilusión de levantarte por la mañana y volver a retomar el proyecto. Porque a mí mi padre me dijo una cosa súper interesante en su día y me dijo, mira hijo, búscate algo que te guste y no lo considerarás un trabajo. Y creo que eso es una frase para enmarcar, ¿no? Al final, mi vida personal está tan vinculada a mis proyectos y a mis días de invenciones y de nuevos conocimientos. Me encanta ir a ver nuevos modelos. Soy un drogadicto de los modelos de negocio. Me encanta que alguien me explique cuáles son sus problemas. Me encanta que alguien me explique cómo ha triunfado, cómo no ha triunfado, cuál es su historia. O sea, detrás de cada negocio hay una historia súper peculiar que nos daría para escribir 20 libros, ¿no? Y eso es lo que me hace levantarme y eso es lo que me hace pensar que nunca me llegaré a jubilar, porque es que no tengo ninguna necesidad, no me canso trabajando y eso es lo que hace que saques lo mejor de ti y llegues a la excelencia.